vamos a hablar de economía muy interesante, que estéis atentos y le podemos hacer preguntas. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para ti y tus contertulios. Bueno, hoy con Martín Senen Estellas, Francisco José Fernández Cruz Sequera y María Girona. Oye, cuéntanos. Ayer hablábamos con Juan Carlos Galindo sobre la desaparición de los billetes de 500. Yo no sé si esto es la economía real o es una operación de maquillaje. Bueno, vamos a ver, nada, esto es muy facilito. Yo lo voy a responder en 2 minutos. Esto básicamente es que en un escenario de tasas de interés negativo puede despertar muchas alarmas el hecho de que la gente se dedique a almacenar grandes cantidades de dinero, puesto que realmente el dinero en curso o invertido vale menos que su valor nominal. Entonces, una de las principales fórmulas que hay de almacenar grandes cantidades de dinero, pues es en billete grande, en billete de 500. Y esto básicamente es lo que subyace dentro de la política de dejar de emitirse los billetes de 500 euros. No tiene es decir, efectos antifraude y demás. Bueno, pues yo creo que Juan Carlos, que no tuve la ocasión de escucharlo ayer, aunque sabéis que sí que lo sigo, bueno, pues ya os diría que básicamente hoy en día las operaciones de blanqueo, etcétera, etcétera, pues ya no se hacen con maletines traspasando fronteras, ¿vale? Oye, una cosa que te pusimos de ver la semana pasada muy importante, los costes de las autonomías para cada ciudadano. Yo creo que eso nos interesa saber qué nos cuesta a cada ciudadano mantener esto. Muy bien, Javier, pues antes que nada deciros que obviamente he hecho los deberes. Y también me gustaría deciros que no he encontrado ni un solo dato oficial, con lo cual, bueno, pues al final he tenido que hacer una tarea de investigación. Ya os adelanto, hombre, que las cifras que os voy a dar, algunas obviamente son oficiales y están contrastadas, pero otras se han obtenido de modo estadístico, con lo cual vamos a darles un 10%, incluso voy a ser generoso, un 20% de error, pero aún así creo que algunas cifras os van a llamar poderosamente un más o menos 20%. Efectivamente, que ya ser generoso, vamos, yo creo que estarían en menos, pero bueno, aún así vamos a dárselo. Es decir, ¿cuál es el coste que nos supone el tener el estado de las autonomías? Lo primero que he hecho ha sido discriminar 2 tipos de costes. Es decir, vamos a suponer que los servicios se gestionen de forma centralizada o se gestionen desde las 17 autonomías, van a suponer un mismo coste. ¿Eso sería así? Bueno, pues ahí ya tendríamos un error que sería de economía de escala, pero he supuesto que van a ser así. A partir de ahí, ¿qué es lo que he calculado? Y ahí es donde lo he utilizado de forma estadística. Es decir, cuál es el número de personal, cuál es el número de carga de estructura, cuál es el coste de la carga de estructura de los 17 autonomías frente a la que nos supondría tenerlo centralizado. Para eso me he tenido que apoyar en datos estadísticos no solamente de España, sino el resto de colegas de la Unión Europea. Y la cifra que sale, pues no deja de ser llamativa. Estaríamos hablando de un coste, insisto, más o menos 20%, de 86.000 millones es el coste que nos supone en total por año el hecho de tener las 17 autonomías, ¿vale? A partir de ahí, esto salió el otro día cuando yo os comentaba los datos de déficit y me decís, oye, ¿sería posible reducir drásticamente los objetivos de déficit simplemente desmontando las autonomías? Pues a la vista de este dato, e insisto, teniendo en cuenta que pudiéramos tener un error considerable, parece más que evidente que sí. Una cosa es que sea evidente y otra cosa es que sea factible, ¿vale? Pero sí que me gusta, sabéis que me gusta un poco luego desgranar este tipo de datos. Porque claro, vamos a ver, en estos momentos el déficit real en el que están incluyendo las autonomías, y cojo los datos del año 2015, que ya tenemos cerrado y aceptado, que como además sabemos nos hemos sido un déficit de un 5%, 8 décimas por encima del objetivo comprometido, pues estaríamos hablando en estos momentos de unos 18.000 millones, que es el déficit en el que han incurrido las autonomías frente a casi los 30.000 millones del gobierno central. Y claro, hay otro dato que llama poderosamente la atención, ¿de acuerdo? Y es que las autonomías prestan el 56% de los servicios, ¿vale?, generando una deuda con un coste de unos 170.000, es decir, que sobre sus costes el déficit sería aproximadamente un 10%, y sin embargo, el Estado central, con tan solo un 32% de la prestación de servicios, cuando hablo de tanto de prestación de servicios, hablo de tanto por ciento de gasto en esa prestación de servicios, ¿vale? Nos supone un coste de 220.000. Es decir, que podemos apretar
Y ahora os voy a decir dónde deberíamos de apretar a las autonomías. Me parece muy bien que el señor Montoro apriete a las autonomías porque se podrían mejorar mucho sus resultados. Pero, oye, cuando uno también debe de mirarse dentro y también se podría gestionar el gobierno central muchísimo mejor de lo que se está gestionando. Bien, de esos 86.000 millones del coste de estructura de las autonomías, hay dos cosas que llaman poderosamente la atención. 86.000 millones de euros de estructura. Sí, digo para que sepamos dónde estamos. Es brutal el dato. Bien, pero de ello aproximadamente esto equivaldría a a unos 920.000 entre empleos públicos que sobrarían si las autonomías desaparecieran mañana. Pero curiosamente, más de la mitad de ellos corresponden básicamente a asesores políticos y miembros de empresas públicas. Es decir, que no son funcionarios con una oposición. Que es que no. Ese matiz es muy importante, porque cuando decimos que sobran funcionarios, no nos referimos a los funcionarios de una oposición, o ni a jueces, ni a fiscales, bueno, algunos sobrarían. Estoy hablando de gastos administrativos. Sí que tendríamos en cuenta lo que serían, por ejemplo, jueces, secretarios de juzgados, etcétera, pero aquí no estamos teniendo en cuenta, estos están eliminados de la cifra que os he dicho, médicos, bomberos, es decir, todo, es decir, la gente productiva. Aquí estoy hablando de carga de estructura, es decir, gente que no produce, servicios administrativos básicamente, ¿de acuerdo? Pero un dato, es decir, más de la mitad de esta gente, ¿de acuerdo?, están ubicados entre asesores políticos, cargos políticos y empresas públicas. Es decir, la principal fuente de corrupción que aparece en este país, porque es la fórmula más hábil de poderse saltar la ley de contratación del Estado. Es más, estamos hablando de que en estos momentos se comprometieron a cerrar 600 empresas públicas de las 2.500 empresas públicas. Esto se comprometieron ya hace más de 5 años nuestras autoridades políticas. ¿Sabéis cuántas se han cerrado, Javier? ¿Cuántas? 100. 100, ¿no? 100. Iba a decir que ninguna. Pero es que, mira, además te voy a dar un dato. Seguramente esas 100 que se han cerrado se han recolocado. Bueno, obviamente, yo no sé lo que han hecho con ellos, pero fijaros que esto es un dato fácil de gestión. Es decir, cuando yo acometo una reorganización, una reestructuración en una compañía, hay cosas que son fáciles de hacer y hay cosas que son muy dolosas. Es decir, yo no sé hasta qué punto reconvertir el Estado de las autonomías para volverlo a centralizar sería factible. Yo, sinceramente, tengo algunas dudas y desde luego esto no se puede hacer de hoy para mañana. Pero, vale, expropiar por real decreto todas las sociedades de dudosa procedencia o de dudoso objetivo que existe, que nos suponen un coste, insisto, solamente en personal, en torno a unos 40.000 millones. Estaríamos hablando de poder converger en el objetivo que se nos está planteando para 2018-2019 de déficit. Es decir, no entiendo por qué esto no se hace. Esto lo lanzo y sin embargo, estamos oyendo opciones políticas o planteamientos en la línea de cerrar diputaciones, etcétera, etcétera. Pues señores, los ayuntamientos, y en este caso las diputaciones como ayuntamientos de ayuntamientos, han sido los únicos que han cumplido los objetivos de déficit, ¿vale? Y simplemente una pincelada más. Hoy hemos hablado de el gobierno central, el coste que representa frente a las funciones, cuál es el coste de las autonomías, cuáles son los servicios que están prestando, pero aquí hay un gran promotor de déficit público que no estamos abordando, y es la seguridad social, con una deuda declarada, es decir, con un déficit en estos momentos de 14.000 millones y una deuda encubierta de 17.000 más. Es decir, cuando además estamos hablando de que la seguridad social básicamente es un prestatario de servicios en el 95% de su presupuesto. Esto quiere decir que aquí sí que tenemos un problema real y un problema que hace inviable el cumplimiento de déficit en 2019, simplemente por el tema de la seguridad social. Entonces, creo que políticamente, independientemente del color y como gestor, yo lo que les recomendaría al gobierno que entre, quieren tomar mi consideración, sería planteamiento en serio de reestructurar, cerrar empresas públicas que no aportan ningún valor, ¿de acuerdo? Tenemos 600 que se pueden cerrar declarado por los mismos políticos
Y 2, un plan de contingencia y empecemos a hablar de qué está sucediendo con la seguridad social, porque no vamos a poder pagar las pagas extras en el 2018. Esto lo tenemos ahí, es pasado mañana, y sobre todo, si no reestructuramos y reorganizamos la seguridad social y le damos viabilidad, esto nos está lastrando y posibilitando el incumplimiento de los objetivos de déficit y, por tanto, nos puede dejar fuera de Europa. Vicente, Martín, yo creo que te quería hacer una pregunta. Magnífico. Vicente, encantado, Martín. Martín, ¿qué tal? Oye, dos cosas nada más. Bueno, una preguntabas tú, yo apunto que por qué no se hacía esto. Digo, porque si no se hiciera, probablemente, a ver qué hacemos con Soria cuando deja la carrera política y otros muchos Soria. Pero la pregunta no era esa, la pregunta es... lo que hacemos con los directores generales de la empresa, mandarlos al INEM. Ya, ese es el tema. Estás haciendo una valoración que es sorprendente, bueno, que es... las cifras escandalizan, efectivamente, pero a mí hay una cosa que siempre me llama la atención, y es que consideramos que los empleados, o sea, que el saco público, digamos, solo contempla a los funcionarios. En realidad, el saco público contempla a los jubilados, a los pensionistas, a los empleados de empresas públicas, a los parados y tal. De manera que, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo se plantea? ¿Qué planteas? Porque los sacas de una bolsa y los pones en otra inmediatamente que sigue estando en la misma mochila. Es decir, al final desmovilizas a unos del Estado, de la función pública, y los removilizas en las costillas de esa seguridad social, de ese paro y de ese desempleo, que sigue saliendo del mismo lugar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se reconstruye todo esto sin desasistir pues eso, efectivamente, al millón de personas que a la gente que va a quedar. Mira, esta es la eterna pregunta. Es lo mismo que cuando un cliente mío me plantea una operación de un proceso de reestructuración. En estas cosas siempre hay situaciones dolorosas y situaciones traumáticas. ¿Cómo no va a haberlos? Pero hay una cosa que es una realidad. Aquí lo que estamos hablando es de que prevalezca el bien general frente al bien individual de determinadas personas. Entonces, en el momento en el que saquemos una serie de señores de la función pública, es verdad que vamos a incrementar las listas de desempleo. ¿En cuánto? Pues bueno, se estaba dando cifras, 920.000. ¿Queremos hablar de 500.000? Bueno, pues incrementar en 500.000 las cifras de desempleo es una cantidad importante. Bien, pero esto pasa a tener un coste durante 2 años, más luego los 426, no el coste de su salario. Si hablamos desde el punto de vista de costes. Y 2, es decir, existen posibilidades de autoempleo, de recolocación, etcétera, etcétera. Es decir, porque en la medida en la que nosotros lo que estamos haciendo es lastrar con un gasto improductivo, porque no nos olvidemos que el déficit manteniendo posiciones administrativas es un coste improductivo, en la medida en la que nosotros empezamos a obtener rentabilidades de ese dinero y empecemos a obtener liquidez para poder invertir, vamos a generar nuevos puestos de trabajo y sobre todo vamos a dejar de lastrar de forma impositiva, de una forma brutal a las empresas, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero bueno, sí, desde luego, esto tiene como cualquier cambio estructural importante, tiene sus costes. Tiene sus costes, obviamente. Francisco. Hola, buenos días, Vicente. Muy buenos días, Francisco. Yo quiero aprovechar para, de verdad, reconocer tu esfuerzo para hacer este cálculo porque es difícil. Yo había intentado hacerlo hace tiempo, me habían salido 110.000 millones de gasto estructural de las comunidades autónomas. Me imagino que lo vas a decir más acertadamente y si te salen 86.000, pero lo que sí es cierto es que es excesivo. Sí coincido contigo en esto, pero realmente esto lo que pone de manifiesto en la segunda parte, en la segunda lectura que te planteaba Martín, es el verdadero problema de España y de la economía española, que es la incapacidad para generar trabajo durante los últimos 70, 80 años para toda la masa laboral que tenemos. Sobre todo ahora mismo que está cambiando el concepto del trabajo y el valor del trabajo, en el que el aumento de la productividad y la robotización están haciendo que se añadan menos horas de trabajo humano para producir un mismo volumen de cosas, de bienes. En la medida en que es así, nos vamos a encontrar con 1 millón de parados y realmente el tener 1 millón de parados, cierto es que ya hemos racionalizado la administración, cierto es que ya hemos hecho una administración en la que se aplican eficientemente los recursos, pero como nación, como país, tenemos aún 5 millones de compatriotas, o 4, los que sean, mano sobre mano, sin poder ganarse la vida. Y es que realmente el problema en el que estamos llegando es el problema en el que aquí sobra gente.
¿O falta trabajo? Es decir, hay que hacer una transformación radical. Un último punto, Vicente. Y luego la segunda parte que dices, que estamos lastrando a las empresas. Bueno, es cierto, pero no nos olvidemos que el 80% del fraude fiscal se concentra en las grandes empresas. Por lo tanto, y eso es una cantidad que si pudiéramos eliminar ese gran fraude fiscal, se calcula que rondaría, según la Asociación de Subinspectores, rondaría los 70.000 millones de euros. Casi los 75. María. Bien, vamos a ver. Bueno, pues antes Vicente y luego María, pero muy rápido, ¿eh? Nada, mira, sí, estoy de acuerdo. Sería incrementar en medio millón, en 1 millón, el número de desempleados. Muy bien. Pero somos conscientes de que siguiendo manteniendo estos señores lo único que vamos a hacer es incumplir los objetivos de déficit, que esto nos va a elevar la prima de riesgo, que nos hace menos competitivos y que en definitiva lleva al traste nuestra economía. Es decir, que no vamos a encajar en el esquema de... No sé si eso me importa, ¿eh? Bueno, a mí sí que me importaría, en la medida en la que si por un motivo de estos nosotros saliéramos de Europa, básicamente es porque somos una economía que está lastrando a Europa. Y en la medida en la que seamos una economía que estamos lastrando, es que no somos competitivos. Y las economías y los países tienen que ser competitivos. Entonces, esto es un proceso de reconversión que es dolorosa, pero hay que reconvertirlo y hay posibilidades de reconvertirlo. Desde luego, de donde no se sale es si seguimos sin tomar ninguna medida, ninguna acción al respecto. ¿Vale? Eso contestando a las preguntas. Y ahora si queréis... María, y luego comentamos nosotros. Sí, vale. Solo un inciso, Vicente. Sí, buenos María, días. Mira, hoy no tengo ninguna pregunta porque lo has dejado todo meridianamente claro, pero sí que me gustaría hacerte una reflexión de todo lo que has comentado, muy breve. En primer lugar, que desde luego las 17 autonomías siempre yo me he planteado que son insostenibles por un Estado como el nuestro, y que si a cada ciudadano le pusieran en su nómina con este texto lo que le cuesta a usted las 17 autonomías, X euros, otro gallo le cantaría a la gente y otro gallo sería el que la gente se diera cuenta de lo que nos cuestan las 17 autonomías. Los cargos de libre designación, desde luego, son los que han abierto la puerta a que todas las autonomías tengan esos 920.000 empleos públicos de asesores, que básicamente son secretarios, vicesecretarios, enchufado, viceenchufado y amigo, viceamigo. Básicamente porque son cargos de libre designación que no necesitan oposición pública y demás, que eso es otro cantar. Y ya por último, comentarte que lo que comentas, que la crisis, o sea, el déficit en la seguridad social, es absolutamente tremendo y no somos capaces de darnos cuenta hasta dónde puede llevarnos el déficit en la seguridad social, porque no olvidemos que es el sustento de un gran porcentaje de la población española y que no somos conscientes de dónde puede llevarnos el déficit en seguridad social. Pues mira, yo haría 2 puntualizaciones que me parece perfectas en las que has hecho, María, pero yo te diría que en estos momentos la seguridad social y las pensiones de nuestros mayores es el garante de la estabilidad social en este país, punto número 1, y 2, totalmente de acuerdo también en lo que estabas diciendo de si cada uno, no es que nos imputaran en la nómina, recordemos que se montó en este país cuando se puso el euro sanitario. Es decir, demandas, etcétera, etcétera. Bien, pues esto era simplemente una cantidad simbólica que no tenía más objetivo que el intentar reducir las consultas innecesarias al médico. Imaginemos si realmente repercutiéramos estos 86.000 millones sobre todos los ciudadanos que realizamos en un momento dado uso o disfrute de cualquier servicio público, ¿no? Pues, Vicente, no ha habido tiempo para más, que la próxima semana seguimos comentando y seguimos analizando estas espeluznantes cifras que nos has pasado. Muy bien, perfecto. Oye, que te mandamos un fuertísimo abrazo. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Saludos. Saludos. Buenos días. Ojalá, hay una cosa que está clara y Vicente Montañez es un economista de reputada prestigio. Claro, ¿por qué Vicente Montañez ha puesto de manifiesto una cosa? Y es la insostenibilidad de este Estado autonómico. Otra cosa son las soluciones. Otras cosas son las soluciones, que efectivamente hay 1 millón de personas que se quedan fuera. ¿Y cómo reabsorbes eso? ¿Y cómo reabsorbes eso? ¿Y cómo reabsorbes eso? ¿Y cómo reabsorbes eso? ¿Y cómo